días a todos, estimados oyentes. Comenzamos con el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Aquí estamos en Radio Flash, compartiendo este espacio y esta mesa, este panel, que ahora está compuesto por Miguel, Manuel, Félix, Juan Carlos, José, y en los controles Roberto Pato Molina, como siempre, ¿no? Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros tenemos un tema para hoy que vamos a desarrollarlo en 2 programas, en estos 2 últimos programas del año. Hay un mensaje que se da a todos los miembros de CAF anualmente, se le llama mensaje de plenilunio. El que vamos a tratar hoy es el mensaje de plenilunio de 2020. Plenilunio es porque se hace una asamblea en el mes de mayo, en el plenilunio de mayo, y en ese momento el director espiritual de CAF, en este momento directora espiritual de CAF, entrega un mensaje de plenilunio para todos los miembros. En realidad es para los miembros, pero puede ser expandido, transmitido a todas las almas de nuestro planeta, porque es un mensaje de libertad, un mensaje de expansión, un mensaje de amor. Entonces, este es el tema, primera parte, digamos, de este tema, mensaje de plenilunio de 2020. Y yo hablé de la de libertad, porque así comienza el mensaje. Somos un camino de libertad. CAF es un camino de libertad, como muchos otros también. Y viene una pregunta, ¿somos libres? Ese es el tema. Somos un camino de libertad, pero uno se puede preguntar, ¿somos realmente libres? Yo creo que este mensaje especialmente es como un gran signo de preguntas. Digamos, una gran incógnita a revelarse en nosotros mismos. Cuando reflexionamos sobre la libertad y nos preguntamos si somos libres, nos hace reflexionar hacia adentro. Muchas veces leemos mensajes donde nos dicen el cómo, el cuándo, el dónde, pero nos dice cómo. Y nos pregunta si somos realmente lo que pensamos. Hay una distancia muy grande entre el deber ser y el poder ser. Aquí estamos hablando del poder ser. Y nos dice hasta dónde llegamos con nuestra libertad interior. No olvidemos que nuestra función en el mundo es reflejar de alguna manera el proceso de desenvolvimiento del alma, y el alma se desenvuelve en libertad. Y desenvolver en nosotros lo que quisiéramos ver desenvuelto en toda la sociedad, en todo el mundo. A poco que nos asomemos, nos encontramos con muchas contradicciones en nuestra propia sociedad, en otras sociedades culturalmente más lejanas, con otras costumbres, otras ideas, pero tan contradictorios como nosotros, porque somos todos seres humanos. Y parte de este proceso es trabajar en cada uno, yo en mí mismo, estas contradicciones que vemos afuera. Es decir, no somos ni distintos ni mejores que lo que vemos afuera. Eso mismo que vemos en el mundo, en la sociedad, lo llevamos dentro. Y el proceso, el trabajo para mejorar este mundo, para mejorar nuestro mundo, es empezar por nosotros mismos. Es aceptar las contradicciones que tenemos. Es aceptar los reveses a que nos vemos sometidos día a día y ver cómo hacemos para sacar de eso un fruto espiritual. La pregunta, ¿somos libres? Es interesante. Podemos explorar algunos aspectos de nuestra conducta. Por ejemplo, uno tiene que levantarse a una hora determinada
para ir a cumplir ciertas obligaciones. Y sabe que tiene que poner el despertador media hora antes de la hora elegida, porque tarda un tiempo en vestirse. No se acuesta con los zapatos en la cama, ni con la campera. Entonces toma su media hora. Pero si digo, bueno, me puedo quedar un cachito más. Total, no es para tanto. Yo voy a llegar a tiempo. Siempre sucede que uno no llega a tiempo. Entonces, la primera pregunta es, ¿soy libre cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo hago? ¿Qué es lo que me ata? ¿La pereza? ¿La indolencia? ¿El no me importa? El bueno, de alguna manera va a salir bien. Es decir, el autoengaño. A mí me parece que conviene que uno explore estos aspectos de la conducta humana, porque puede ayudarnos muy mucho en corregir ciertas, digamos, anomalías en el comportamiento cotidiano. Me parece que podríamos hacer como un panorama, puesto que después de esa pregunta si somos libres, hay como una descripción en el mensaje. Por un lado, se muestra como que tenemos un ideal los seres humanos, de cómo queremos vivir, hacia dónde queremos ir, algo, como objetivo de nuestra vida. Ese ideal se transforma en un faro que ilumina, un faro que nos dice hacia dónde tenemos que ir y también nos está mostrando qué es lo que estamos haciendo para ir a ese objetivo, a esa luz. Entonces es bueno hacer ese análisis, cuál es nuestro ideal espiritual y realmente dónde estamos, que esa es la segunda pregunta que aparece acá, o una de las siguientes. ¿Somos libres? ¿Dónde estamos realmente? Y ese dónde estamos implica muchas cosas también, porque es como un desmenuzamiento de uno mismo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos realmente en nuestra vida? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Cuál es el ámbito de nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué estamos tomando de la vida y qué estamos dando de nosotros mismos? Eso quiere decir, con todas estas preguntas, que hay como una investigación interior que debe haber una investigación interior honesta, completa, clara, transparente, para saber realmente qué hacemos. Cuando uno toma esa honestidad, esas preguntas, ese enfrentamiento con uno mismo, no es para mortificarse, es para conocer y trabajar en ese terreno que tenemos ahí, sin engañarnos, porque si no vemos realmente lo que tenemos, no vamos a trabajar en lo que debemos. A mí me parece que no es precisamente un enfrentamiento, sino un descubrimiento. Hay que quitar velos que no nos dejan ver la realidad, velos que nosotros mismos hemos ido poniendo con el tiempo y a los cuales nos hemos acostumbrado. Si uno puede retirar esos velos, la realidad no muerde, causa alegría. Estar en el presente es bueno. Estar en el aquí y ahora es bueno, es necesario. ¿Cómo podemos ayudar a los demás si no estamos aquí y ahora? Algunas veces nos ocurre que uno no encuentra en alguien, o en varios, dado el caso, la respuesta que uno quisiera. Lo habitual,
la forma de autodefenderse, engañarse y no querer ver la realidad, es que la culpa la tienen siempre los demás. Entonces es malo, me lleva a la contra, hace lo que quiere y no me hace caso, o cualquier otra cosa que nosotros le echemos a nuestra mente. Y de hecho, la pregunta, digamos, el primer paso, diría yo, para dilucidar un poquito este berenjenal, es ¿qué hago yo? ¿Cómo funciono? ¿Por qué alguien me recibe con mala cara? ¿Por qué alguien me contesta de mal modo? ¿Es porque está loco? ¿Es porque me quiere mortificar? ¿O no será que yo generé algo, generé un ambiente, generé una situación y después me sorprendo que la otra persona no me salude, me lleve la contra, haga como que no ve o cualquier otra cosa? Cualquier respuesta de ese tipo no debe sorprendernos, es un aviso, es para poder ver dentro de nosotros mismos. La vida, no las personas, toda la vida, nos devuelve lo que nosotros damos. Si uno no puede ver eso, entonces sigue autoengañándose, sigue echando culpas y sigue en un mundo de fantasía. Por un lado soy el gran ser espiritual que medita y que ora y que se preocupa, entre comillas, por los demás, y por el otro lado estoy generando un montón de cosas que hacen que los demás se sientan mal conmigo. Bueno, es cierto todo esto y como verán, el planteo que estamos haciendo es una invitación a la reflexión y fundamentalmente a la introspección. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar adentro? ¿Qué es lo que no he sacado afuera hasta ahora? Si yo no conozco algo o facetas de mi vida, no puedo trabajar con ellas. Y esta es una oportunidad y una invitación para trabajar con ellas. La actitud del servicio se basa en una actitud de desprendimiento, en una actitud donde uno entrega lo que uno es y lo que uno tiene, pero además es consciente de lo que es y de lo que tiene. Sin embargo, nos llaman a reflexionar sobre quiénes somos en realidad, cuál es nuestro destino en la vida, cómo orientamos nuestra vida hacia esa luz, hacia ese objetivo que hemos forjado cuando ingresamos al camino y en cuánto estamos respondiendo realmente a este objetivo. Y claro, así estamos diciendo. Con todo esto está resumido otra frase, porque es como que tenemos muchas cosas para hacer, para hacernos conscientes, dejarnos de engañar quizás. Y dice así esta frase: dejemos las teorías y conectémonos con nuestra humanidad. Sácate. Conectémonos con la realidad. Claro, o sea que dejémonos de ideas y de pavadas y vamos a la realidad. Pero hay una cosa más también que a mí me gustaría destacar, que es que el ser humano tiene un infinito potencial, tiene una enorme capacidad para trabajar, para desenvolverse, para seguir adelante. Y es porque Dios, yo creo que Dios, la Divina Madre, hizo esas cosas así. Quizás nosotros a veces por nuestros intereses personales, porque tenemos algunas ambiciones o porque tenemos cierto egoísmo, empezamos a dar vueltas en círculos y no avanzamos como podríamos avanzar. Pero la capacidad la tenemos, la energía la tenemos y creo que hasta nos sobra energía. El tema es que hagamos realidad ese ideal. Tenemos la energía, tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos
y tenemos entonces ese ideal. Energía, ideal y realidad. Entonces, basta coordinar esos elementos para que las cosas vayan despejándose y podamos avanzar en este camino que es el desenvolvimiento espiritual, o la vida espiritual, o el crecimiento espiritual de los seres humanos. Tenemos la capacidad, no desaprovechemos, no la dejemos en vano. Es como un motor que está acelerado, súper acelerado, y no largamos el embrague porque no se mueve. Sin largar el embrague no se mueve el auto. Decimos que tenemos la capacidad de generar energía, pero eso podemos dar un ejemplo simple. Hay ríos acá en Embalse que siempre han fluido porque forman parte del paisaje de la sierra, hasta que alguna vez a un ingeniero se le ocurrió que se podía aprovechar esa corriente de agua y convertirla en energía eléctrica. Pero para eso hacía falta trabajo y voluntad. Consiguieron el dinero, hubo que pelear en esa época con los legisladores que decían que era una locura, y al final se construyó el dique de Embalse. Pero si bien es cierto que el dique de Embalse colectaba una enorme cantidad de agua, el agua era un potencial, como se decía recién. ¿Cómo se convierte la energía del agua en energía eléctrica? Había que conducir a través de conductos de cañerías de grueso diámetro ese caudal de agua hacia turbinas que a su vez movían dínamos. Y he aquí que ese río, que es un río de la sierra como tantos otros ríos, se convirtió en una fuente de energía para Embalse y después para muchos pueblos aledaños. Amor, trabajo y voluntad lo hicieron posible. Nosotros en realidad somos seres humanos y los seres humanos tenemos fallas. Muchas veces hacemos mucho hincapié en el lado oscuro que tenemos que sacar afuera. Pero también dentro de ese ámbito oscuro hay cosas muy positivas, hay cosas muy ricas que yo ni siquiera imagino que las tengo, hasta que no me planteé la necesidad de hacer uso de ellas. Entonces, esta reflexión me tiene que llevar a conocer lo positivo y lo negativo que hay en mi interior. Nosotros podemos tener muchas fallas, pero en realidad el hombre fundamentalmente y en esencia tiene la voluntad o la actitud de servir. Nosotros somos vulnerables, somos frágiles, somos cambiantes y paralelamente somos dueños de un potencial que es extraordinario y no lo conocemos. Entonces tenemos que investigar sobre ello. Es interesante estudiar, o sea, ver, contemplar la historia, porque los largos procesos de la historia nos muestran precisamente ese mecanismo al que se hacía alusión recién. Nosotros cuando, digamos, hacemos hincapié en algún prócer, en alguna persona particular porque dejó su huella, y vemos que no era tan perfecto, vemos que tenía sus grandes errores, vemos que se equivocó, pero también vemos toda esa fuerza, como se decía recién, que hizo que la humanidad diera un paso en algún sentido positivo, en algún sentido bueno. Y como ser humano tenía sus cosas. ¿Existe entonces el ser humano perfecto? Es decir, ¿qué significaría ser perfecto? ¿No tener ninguna falla? ¿O significaría ser precisamente un ser humano, así como somos, así como estamos, reconociendo lo que tenemos para cambiar, trabajando para ello y dando lo mejor de nosotros para nosotros y para los demás? Yo creo que ese sería el perfecto ser humano.
en esta actualidad. Si mañana somos otra cosa distinta y nos parecemos un poco más a lo que suponemos que son los ángeles, bueno, es otro cantar. Pero creo que mi realidad es esta de hoy, aquí y ahora. Y no soy ni mucho mejor ni mucho peor que cualquier otra persona del mundo. Bueno, yo los invitaría, ya que hablaron de ángeles, a disfrutar de música de ángeles. Enseguida volvemos. Se ha escuchado la obra que se llama Laudate Dominum de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra donde
se ha grabado en vivo. La versión es de un niño noruego de 13 años, soprano, llamado Axel Rikvin, y es acompañado por el coro de la Catedral de Oslo y la Iris Chamber Orchestra, conducida por Vivian Sidnes. Este salmo, Laudate Dominum, es el más corto de los salmos de la Biblia. Es el salmo número 117 o 116, según la numeración Septuaginta. Y dice, Laudate Dominum, omnes gentes. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros. Esta obra de Mozart, esta obra sacra de Mozart es escrita para orquesta, soprano y coros. Su radiante belleza revela el lado más personal del acercamiento de Mozart a la música sacra, según los estudiosos. Pero hay un comentario también interesante. Alfred Einstein, que era un amante de Mozart, va algo más allá y señala: quien no conoce esta obra, no conoce a Mozart. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org. O bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para la entrevista de hoy tenemos una persona conectada aquí a través de una videollamada. Él está en Buenos Aires. Es un artista plástico y escenógrafo. Su nombre es Atilio de Laforé. Quizás algunos lo puedan conocer, pero quizás no es muy conocido. Pero tenemos una información muy importante, muy linda de su vida. Buenas tardes, Atilio. Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Sí, muy bien. Bueno, nos llamó la atención, según lo que nos comentaba un poquito fuera de micrófonos, que usted no tuvo una formación académica dentro del arte. Y es como que se fue descubriendo en su interior esa habilidad, esa vocación, ese talento, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito cómo fue resumido la historia así para llegar a ser artista plástico? Sí, cómo no. Yo, si bien no tengo una formación académica, pero siempre estuve inclinado a enterarme sobre lo que pasó con el arte en estos años, este último tiempo, ¿no es cierto? Entonces, era coleccionista de fascículos, de pintura, y soy fanático del impresionismo. Yo creo en el impresionismo como un movimiento de pintura que hasta el día de hoy va ejerciendo un poder absoluto, ¿no? O sea, podrán aparecer cosas, pero el impresionismo siempre queda ahí con ese cuerpo y fuerza. Y bueno, entonces, a partir de ese momento, empecé a exponer en una galería en el Banco Lois. Me preguntaron si quería manejar la galería del banco. Y yo, con mucho gusto.
con mucho gusto. Entonces, manejé un tiempo ahí, después me empecé a hacer contactos. Y el más importante que hice fue haber entrado en el Centro de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y ahora creo que no está más. Pero en ese momento había conexiones con los artistas. Y yo empecé a conocer artistas de primer nivel allí, estando allí. Y yo lo que hacía ahí era iniciarme con llevar cosas, traer cosas, empezar a trabajar de pintor, que yo para mí es nada, es un placer, no es trabajo. Sí. Y bueno, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año? Y hace, a ver, de acá tengo una lista, sí. Sí, del año 89. Del año 89. Ahí empecé. Y bueno, y ahí fui conociendo gente, después me puse en mi propio taller, después empecé a animarme, pero siempre a darme cuenta de que no necesitaba aprender nada. Es una pedantería lo que digo, pero... Y lo hice así, sí, porque sí nomás. ¿Usted, Atilio, siente que hay alguna influencia de los artistas esos que conoció o del impresionismo que le atrajo? ¿Una influencia en su forma de pintar? Total. Para mí, Monet es mi maestro, Pizarro, Sisley. Y bueno, si empezamos a nombrar los impresionistas, todos son, para mí, son maestros, ¿no? Cada uno en lo suyo, a pesar de que son diferentes entre sí, para mí es bárbaro. Y bueno, y de a poco voy transitando y voy creando ahora nuevos colores, nuevas formas. Yo pinto con los 3 colores, azul, rojo y amarillo, con los colores primarios. Con los 3 logro hacer un neutro que reemplaza al negro. Y el blanco seguro. Esa forma de pintar agiliza mucho la acción de pintar, porque no tiene la mezcla de colores que tiene una paleta de Alba, por ejemplo, que tiene 75 colores, otros. O sea, pintura para vender, no para trabajar, para vender. Entonces compran piel número 1, piel número 2, piel número 3, así, cosas así que son río carcajadas. Atilio, Pero es así, no sé. Atilio, para pintar, yo conozco, que me enseñó Ana hace muchos años, 3 materiales. La témpera, el óleo y la acuarela. Y la acuarela. ¿Usted con cuál de los 3 trabaja? No, yo trabajar ahora surgió, falta el acrílico de allí. El acrílico reemplazó todo. Reemplazó todo. Claro. Entonces, el óleo sigue siendo la materia sagrada. Eso es indiscutible. Hay que pintar, empezar con acrílico, que es ágil, se pinta rápido y seca, rápido. El óleo es muy lento. Muy lento, sí. Hay que pintar la base, hay que seque, hay que pintar la otra. Y bueno, qué sé yo. Leonardo da Vinci estaba 10 años para pintar un cuadro. Sí. Claro, entonces acá en 10 horas está pintado el cuadro. Pero se comienza con acrílico y se termina con óleo si uno quiere darle color, ¿no? Otra vista al cuadro, se puede hacer eso. Pero después todas las otras son técnicas valiosas. La acuarela que nosotros estamos dando acá con clases es
es una técnica, una iniciación a la pintura muy buena. Porque las mujeres, por ejemplo, son más temerosas que los hombres, y los hombres no pintan. Son más temerosas, pero no pintan. Entonces, acá hay muchas mujeres que empiezan con acuarela y nosotros estamos sorprendidos de la capacidad de acción, ¿no es cierto? Hacen retratos y es terrible, es igual o mejor, y bueno, así, se van superando. Y el conocimiento de la mente colectiva, ¿no es cierto?, va generando un hacer diferente, ¿no es cierto? Una cosa que el resultado es otro. Atilio, una preguntita. ¿Usted cómo elige los temas para pintar? ¿Hay algo que le impresiona especialmente? ¿Por qué elige a lo mejor un rostro o un paisaje o una escena determinada? ¿O tiene alguna preferencia que siempre pinta sobre esa preferencia? ¿Cómo es? Bueno, la preferencia estuvo siempre basada en los maestros. Los maestros no por nada le transmiten eso que es sagrado, ¿no? Entonces, desde Van Gogh, que es una pintura impresionista, pero es media abstracta, muy ágil. Él muere a los 33 años y tenía 3.000 cuadros pintados a los 33 años. Claro. Pero ahora dicen que hay 5.000 cuadros. Bueno, hay 2.000 que son apócrifos, pero valen 50 millones de dólares cada cuadro. Claro, valen una fortuna cada cuadro. Y así, para mí, Monet es el principal, el que me guió siempre, el que yo trataba de copiar. Después Sisley es otro, y Pizarro es otro. Y los tres tienen características totalmente distintas. Si lo ven en los libros, en un fascículo, se puede ver, pero el principio es el mismo, entonces es más fácil, ¿no? Y también pintaba con pocos colores o una paleta muy restringida, o sea, muy bien sometida a lo que querían hacer. Cosa que los otros artistas no, o sea, tienen una paleta que tiene varios colores, varias mezclas, y las mezclas lo van llevando a errores. Algunos casos, cuando es profesional ya no, pero como alumno mejor los tres colores. Ahora, Atilio, los temas, por ejemplo, ¿usted los saca de la realidad o son puramente imaginativos o una mezcla de ambos? No. El aprendizaje es una transmisión, es una recreación de un cuadro de un determinado autor. Y yo digo siempre que hay que tratar de imitarlo lo más que puede, que es la única forma de aprender. Después, yo tengo mi propia obra, mis paisajes. Yo soy isleño. Bueno, cuando vine de Misiones me crié en el Delta. En el Delta del Paraná, y entonces ahí hay muchos arroyos, muchos ríos, muchos árboles. Claro, entonces yo pinté eso, soy yo ahí vivo. Y ahora, en una sociedad donde está tan ansiosa y tan urgente de conseguir cosas, es difícil enseñar porque la gente quiere ya, todo. ¿No? Con esto, más. Sí. ¿Qué hace en un artista, pintor, el hecho de estar pintando? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere uno pintar, hacer algo y formar arte en esa pintura? ¿Qué es lo que lo mueve realmente adentro, no? Bueno, yo tengo principios básicos, podría decir, ¿no? Que el arte es la acción de combinar, seguro que es eso, y plasmar
lo que veo, lo que quiero. Después es un viaje de libertad. Es un viaje de libertad. Cuando uno empieza a pintar, se empieza a internar en un camino que se olvida de todo y que lo llaman a comer y dice, bueno, ya voy, y no va. Y pasa el tiempo. Claro. Y además es un viaje de libertad. De libertad. Uno se siente libre pintando. Después vuelve todo. Cuando vuelve ya no le gusta lo que hizo, trata de cambiarlo, le sale mal, le sale bien, qué sé yo. Pero es el momento de la inspiración. El conflicto ese existe. Yo creo poco en la inspiración, creo que es ejercicio de pintar y pintar y pintar. Y ahí dice uno, estoy inspirado porque no, está bien porque está pintando. Ahora una inquietud. Usted cuando está pintando o empieza a pintar, ¿empieza el cuadro hasta terminarlo o lo va haciendo por etapas? Por ejemplo, que pinta algo a la mañana y algo a la tarde, o pinta algo un día y a los 2 días o al día siguiente continúa. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, es muy buena pregunta porque eso define la necesidad de artista, ¿no? Yo hasta hace poco tiempo, 2 años, digamos, o menos, tenía la necesidad de pintar un cuadro en 2 horas, cosa que hacía, ¿no? Pintaba y terminaba. Ajá. Ahora, esta lamentable enfermedad que me agarró, que me detuvo un poco, me hizo pensar un poco, ¿no? Me cambió la forma de perpetuar, mejorar un poco la pintura, cambiar, y estoy cambiando, pero para bien, porque yo me asombro de lo que estoy haciendo. Entonces, no se lo digo a nadie, hasta que viene alguien, sorprende, claro, qué bueno, entonces me quedo tranquilo. Y bueno, pero eso de las etapas también es cierto, porque uno, en determinado momento de la pintura, uno no sabe qué hacer más, porque no es una cosa técnica que dice, bueno, empiezo acá y termino acá. No, es el contenido interno de uno, ¿no? Es la necesidad de poner en colores o en forma una intención. Puede ser amorosa, puede ser tenebrosa, puede ser de bronca, puede ser... Entonces, pero que tenga etapas, sí. Eso estoy aprendiendo ahora también. Y en Pero, cuanto... o sea, cuando uno no sabe qué hacer más con un cuadro, parar porque lo que puede hacer por necesidad sale mal. Entonces, parar. Entonces, cuando uno pasa por delante del cuadro, por eso hay que tener, cosa que lo hago, son 3 cuadros o 4 cuadros empezados. Entonces, paso delante del cuadro, tac, un pincelazo. Me detuvo y lo terminé. Sí. De la otra forma, no sabía que era fácil o que se podía hacer así tampoco. Y a veces que hay cuadros que no están terminados. De hecho, leyendo un poco, sabemos que Leonardo da Vinci, otro maestro, tardaba 15 años, 10 años para pintar un cuadro. Entonces yo decía, yo nunca voy a tardar eso, porque no sé, me parece que me muero antes. Atilio, yo he visto que hay una lista de cuadros, usted nos mandó, con el precio al lado. ¿Usted vende cuadros? ¿Usted vende? Sí, vende. ¿Se puede decir...? No, esos cuadros, en esta época donde no se venden cuadros. Sí, no. sí. Es difícil. Entonces, y menos el arte. Hice esos cuadritos
porque son chicos, son pintos grandes, pintos de 1,10 m para adelante. Y son cuadros de 50 por 60, de 60 por 60, son cuadros chiquitos. Y precios económicos para poder vender y poder comer, claro, ¿no? Poder hacer algo. Claro. Y con mucho efecto, con mucha satisfacción y con emoción, vendí y estoy vendiendo eso ahora, que me llaman por teléfono para preguntarme si me quedó un cuadro. Qué lindo. Muy bien. Ahora, usted te nombró allí que la dimensión de los cuadros también es un elemento importante, como uno lo elige. ¿Usted elige los cuadros grandes por alguna razón también especial? ¿Más que los chicos? No, es una forma de... No sé. Yo pintaba miniaturas cuando empecé a pintar. Pero chiquitos, realmente chiquitos. De 10 por 15, qué sé yo. Cuadritos. Después fui como animándome y creciendo, pero yo creo que son etapas esas, uno no sabe qué necesita, porque es como dije antes, la pintura es un modo de expresión, uno se expresa permanentemente y las distintas etapas de la vida hace que uno tenga varios tipos de expresiones, quiera decir las cosas de la forma en que las pueda decir o que no las diga, y yo no las dije y me agarré la CB. Claro. Y en cuanto, y en cuanto a sus alumnas, ¿cómo hace un pintor para transmitir realmente el espíritu del arte? ¿Se puede hacer así? ¿Se puede transmitir ese amor? Sí, hay que hacer algo que es vital, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas formas de enseñar y son respetuosas todas. Pero yo pienso que uno tiene que empezar a convivir con el maestro. Ajá. Entonces hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que enamorarse, admirarlo, odiarlo. Yo, por ejemplo, admiraba a Dalí. Dalí para mí era lo máximo que podía existir, era una cosa baja. De pronto no. Y de pronto me causaba hasta fastidio ver la obra de Dalí, que en algunos párrafos es casi ordinario, falta el respeto, qué sé yo. Hasta que fui a España y me fui al museo de él. Sí. Cuando fui al museo de él, qué sé yo, me faltó muy poco para arrodillarme y pedirle perdón. Mire usted. Claro, porque era una cosa majestuosa. Entonces, como es un modo de expresión, uno puede cambiar el tamaño, pero ahora, como es un modo de necesidad, también pintaba 50 por 60 para vender, porque un cuadro grande tiene un precio. Sí. Entonces, uno va cambiando de acuerdo a la necesidad. La pregunta iba dirigida a cómo uno podía transmitir un amor al arte o un gusto a los alumnos. La transmisión es esta. Chicas, vamos a leer la biografía de Van Gogh. Entonces, a ver, ¿qué hizo Van Gogh tal día? Entonces, empiezan a interiorizarse en el personaje. Uh-huh. Y tal es así, qué sé yo, a veces uno se siente, a mí me pasó algo fantástico, ¿no? Que tengo una compañera de tareas así, que me dice, paraguaya ella, tengo que hablar con vos, pero muy seriamente. Bueno, algo pasó. Entonces, para resumir, bueno, vos hacés las empanadas y yo pongo el vino y venía a comer un día y que vamos a hablar. Bueno, pero tan seriamente que estaba preocupado. Yo dije, ¿para cuándo? El sábado hago las empanadas, quiero saber qué te pasa. Entonces agarra
me dice, te tengo que decir algo. Perdóname que te lo diga, pero te lo tengo que decir. Pero decímelo de una vez, quiero saber. Vos sos la reencarnación de Monet. Yo me puse a reír, como ahora digo, no puede ser que me digan, sí, porque te pareces, pintás como él, pintar como él, trato de imitarlo. Fue como un no, vos no sabés que vos sos Monet. Es un plato. Y bueno, quedó así, yo soy Monet para ella. Claro. Y bueno, y es un poco lo que la transmisión pasa por allí. Tener la capacidad de transmitirle el concepto del artista al presente. Y eso es una necesidad, o sea, ver qué estaba haciendo, por qué. Todo tiene una explicación. Yo me pongo a pintar a veces y se mezcla la política, en el modo de expresión, claro. Yo tengo que pintar y pinto la puerta de una villa, entonces chicos con hambre, chicos de la miseria, y uno está denunciando algo, está queriendo decir algo. Claro. Y ese es. Usted conoce la obra de Juan Carlos Castañino, ese Hombre de Río, ¿se acuerda cuando le dieron el primer premio? Ahora otra cosa, Atilio. Los jóvenes de hoy, ¿ve usted inclinación hacia el arte, hacia la pintura, hacia la plástica? ¿Hay algo que falta para la formación o es algo que lo tiene que tener en la familia? ¿O cómo surge eso en los jóvenes hoy? Bueno, eso surge desde la enseñanza, ¿no? Acá no se destruyó la Cárcova, que era la escuela terciaria, la más importante de Argentina, donde estuvieron los grandes maestros argentinos, porque nosotros tenemos muy buena obra. Los pintores argentinos, para mí, dentro del impresionismo, Fader es el más grande de todos los tiempos. Fader. Y la obra de él está conocida, no está conocida, o sea, yo tengo una anécdota que fabulosa, que fui a una muestra de Fader acá en el Bellas Artes, que hizo 2 muestras últimamente, y la emoción era tan grande que yo me voy afuera a llorar. Entonces digo, sí, ¿cómo? Y veo, sentado en un banco así, meditando, pensando, una chica, un muchacho, toda la gente, pero no sé cuántas personas eran, pero 10, 12 personas llorando como yo. Y nos juntamos ahí a hablar, estábamos juntos. A llorar juntos. Claro, pero decir, era tan buena la obra, había tanta calidad, tanta transmisión. Que se emocionaron. Y que llega. Y eso es lo que pasa con los alumnos. No hay difusión, no hay admiración. Acá, qué sé yo, lo abstracto, el cubismo, cosas que no dicen nada y que dicen mucho. Yo también no creía en eso hasta que creí, pero bien trabajado, ¿no? O sea, pero es eso. Y en Argentina, lamentablemente, las escuelas de arte han cerrado. Y entonces la juventud está perdida, por más que tenga inclinación, no la pierde, las vías. La posibilidad, claro. Hay que ser muy independiente para tener la cuestión y elaborarla. Y además es costoso esto. Yo, porque tengo la suerte de estar auspiciado por Alba, o sea que pintura no me falta.
que es importante. Claro. Es muy importante. Claro, todos los materiales son... Sí. Y la cantidad que quiero, voy y pinto. Se acabó. Los bastidores, las bases, me los hago yo. Son incomprables. 2.000 pesos cada uno, 1.500 pesos cada uno. Y si uno estudia, no lo puede. Si no sabe hacerlo, no lo puede. No puede pintar. Claro. Es así. Entonces pinta chistos, pinta esto, y no va así. Lo larga. Claro, parece mentira, pero es así. Sí. Bueno, Atilio, hemos llegado al final porque se nos está acabando el tiempo ya de esta sección. Pero ha sido muy interesante todo el panorama, el abanico de cosas que hemos podido aprender y que ojalá que esta entrevista sirva también un poquito para estímulo de los que puedan escucharnos. Sí, yo quiero, lo que quiero es transmitirle que, bueno, que pueden seguir estudiando. Estamos dando estos cursos por online, por correspondencia, ¿sí? Con unos resultados asombrosos, y cobrarlos baratos, dedicarse un poco. Esta escuela, la de Bea Caicedo, es la única escuela en Argentina que tiene el mérito que tiene, y la gente viene sabiendo que viene a una escuela muy seria. Está bien. Hay otros lugares donde ven el título. Bueno, lo despedimos, Atilio. Es Atilio de la Foré, artista plástico. Atilio Germán de la Foré. Sí. De la Foré. Sí, artista plástico y escenógrafo. También participa en la Escuela de Arte Decorativo. Es así, ¿no? Sí. Bueno. Sí, por nada, al contrario. Yo quería haberles mandado el currículum para que vean todas las cosas que hice. Hoy lo estaba viendo, porque yo no está Bea, gracias a Dios, detrás de todo esto. Y estaba mirando eso y no puedo creer que hice. Yo hice una escultura para la rural de 5 metros de alto, ¿no es cierto? Una empresa de Brasil que querían una escultura así, todo cosas que no hace nadie y que yo las hice, ¿no? Y estoy orgulloso. Se puede. Bueno, muchas gracias. Gracias, Atilio. Para mí es un gusto y ojalá les voy a mandar un cuadro para ustedes, un cuadro más grande, porque lo que tienen fue producto de... Es chiquito. Sí. Es chiquito. Claro, sí, aclaramos que aquí tenemos en nuestra casa una pintura de Atilio de la Foré, hecha en el río Santa Rosa. A las orillas del río. Muy rápido, pero muy linda. Bueno, un abrazo, Atilio, y muchas gracias por todo. Hasta pronto. Chao, tío. Felicidades. Esco di casa come tutti i giorni ed improvviso si presenta lui, porta mezzo melone per cappello, la camicia dipinta sulla pelle, in ogni mano alzata una bandierina de taxi con la scritta libero, y volando mi saluda togliendosi il melone e regalandomi una bandierina dice: ya sé que estoy piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un bar me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón
a desvelarte el corazón. Loco, como una acróbata de mente, saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, così dicendo, ecco che mi invita sopra la sua illusione super sport, gridando in corsa lungo i cornicioni, una rondine o mezzo nel motore, dal manicomio applausi, viva viva i pazzi che inventarono l'amore, e un angelo, un soldato e una vampira ci regalano un valzer per ballare. La gente bella a saludarci è scesa e il pazzo, amigo mio, non so com'è, provo che scampanì con le sue rissa, poi mi guarda cantandomi così: quereme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la, 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 viva, pazzi, pazzo lui, pazza io, pazzi, La balada para un loco es un tango compuesto por el músico argentino Astor Piazzolla con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer. Fue interpretado por primera vez por la cantante Amelia Baltar, conocida como Amelita Baltar, con quien quedó desde entonces asociada. Esta canción fue trabajada entre Piazzolla y Horacio Ferrer durante varios días, y llegaron a esta conclusión, a este acabado, que tuvo un gran éxito desde el principio. La versión escuchada es un recitado primero que hace la propia Amelita Baltar en italiano, ante un público italiano. Es una de las primeras versiones que ella cantó. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan domingo a domingo, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos y preguntas. Gracias a Daniel de Corrientes, Ángel de Mendoza, Hilda de San Luis, Nidia de Córdoba, Rodolfo, Miriam, Ricardo, Cristina, Viviana de Buenos Aires, Omar de San Rafael, Mendoza, Florencia de Villa Mercedes. Gracias a todos, no los podemos mencionar a todos. Gracias especiales a la colaboración permanente y silenciosa de Sandra. Y nada más y nada menos que al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. Nuestro agradecimiento especial a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Estimados oyentes, estamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa, que solemos dedicar a algunos personajes, a la biografía de algunos personajes, en el día de hoy hemos elegido a George Gurdjieff. ¿Quién fue George Gurdjieff y por qué lo elegimos? Bueno, tiene mucho que ver con la mística, una persona
increíblemente dedicada a la búsqueda de la verdad. Y bueno, tuvo muchos contactos con escuelas esotéricas de Oriente y Medio Oriente. Él nació en lo que es ahora la actual Armenia, frontera turco-rusa, en un lugar que se llama Alexandropol, un barrio griego de la provincia de Kars. La fecha de su nacimiento es incierta y los biógrafos no se han puesto de acuerdo con ese dato, ya que también señalan algunos años como 1872, 73 o 77, fines del siglo XIX. Y falleció en Francia el 29 de octubre de 1949, en Neuilly-sur-Seine, Francia. Según los autores que han estudiado su obra, sus planteamientos constituyen un conjunto de ideas interrelacionadas muy innovadoras, que tienen el objetivo de producir la evolución consciente en el hombre. Una persona muy importante también para la vida espiritual y para la evolución, por supuesto, de la humanidad. Entonces, Georges Gurdjieff. Bueno, es una persona muy especial porque es un eterno buscador. Él viajó mucho para conocer e introducirse en los lugares donde se encontraban aquellos que dominaban ciertos poderes y manejaban aspectos de lo esotérico. Él, además de afianzar sus conocimientos, tenía una innegable necesidad de transmitirlo y por eso hizo muchos intentos para crear escuelas que él las llamó institutos para el desarrollo de la armonía humana. Pero exigía una condición. Muchos caminos permiten que las almas puedan estar en el mundo y vivir, las exigencias propias de su camino. Pero en el camino de él, que lo formula en uno de los viajes por el Asia, que lo llama el cuarto camino, exige que la persona se entregue totalmente. Es decir, que prácticamente se olvide del mundo y viva una experiencia totalmente distinta a la cotidiana. La madre de Gurdjieff era armenia y su padre un pastor y carpintero de origen griego, Ioannas Georgiades. Gurdjieff tuvo una infancia difícil. Su familia se mudó a la ciudad de Kars cuando él era niño. Por su origen mixto, tenía un privilegio. Hablaba varios idiomas: ruso, turco, griego y armenio. Bastante. En Kars, el padre Borsch, amigo de su padre de la Iglesia Ortodoxa rusa, se hizo cargo de su enseñanza durante su juventud. En 1890 se afilió a las sociedades secretas de Armenia, que luchaban contra la dominación del Imperio Otomano, y se aprovechó de estos vínculos para llevar a cabo ciertas investigaciones de índole personal en el campo de lo desconocido. Él era peleador, es decir, combatiente, y 2 veces sufrió heridas de bala, una de las cuales por poco lo mata. Lo llevaron a un lugar donde, según Gurdjieff, las condiciones eran ideales para su recuperación. Pero se sabe poco de su juventud hasta 1912, en que se encuentra en uno de sus libros Encuentros con hombres notables. Realiza un viaje por Asia en el curso del cual conoce a varias personas con las que forma un grupo, los buscadores de la verdad.
Continúa. Sí, hay un espacio. Este hombre realmente es sorprendente y no deja de ser un misterio. Quizás él mismo hizo que esto fuera así, ya que hay muchos aspectos del que no se conocen. Uno puede ver más acerca de él en sus propios libros. Por ejemplo, en este libro que se citó recién, Encuentros con hombres notables, donde el primer hombre notable del quien habla es su propio padre, a quien él reconoce que le debe mucho. Y así él va recorriendo un camino de investigación interior, pero que también es una búsqueda de maestros o de caminos en el Oriente o en el Oriente cercano. ¿Y qué es lo que él realmente aprende? ¿Qué es lo que realmente sabe? ¿Qué es lo que él realmente enseña? Hay muchas personas, o quizás unos cuantos, personajes importantes, que han escrito acerca de él y de sus enseñanzas. Piotr Demianovich Uspensky es uno de ellos. Sin embargo, este hombre, Uspensky, sigue su propio camino. Si bien sigue desparramando, digamos así, las ideas de Gurdjieff, no adhiere totalmente. Es como si no lo hubiera terminado de comprender. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay filósofos, hay artistas, hay arquitectos, influenciados por sus ideas. Al comienzo él está en Rusia, en Oriente, y, por ejemplo, tiene muchísimas anécdotas contadas por él mismo, y en una de ellas se cuenta que va en un tren donde se encuentra con un gran empresario, y a él lo toman también como si fuera un gran empresario del petróleo. ¿Y por qué sucede esto? Porque él dice, en estas situaciones, están hablando en medio de la guerra, en donde todo está dado vuelta, dice, nosotros siempre ganamos. Es decir, siempre obtienen ganancias. Entonces creen que es un gran empresario. En realidad le está hablando del camino espiritual. Entonces, todas las circunstancias en que está todo revuelto en la sociedad es cuando más favorece para que el ser humano busque dentro de sí mismo, investigue y se desenvuelva espiritualmente. Bueno, anécdotas como esa él cuenta montones en sus libros. Sí. Yo le voy a dar mi impresión, la idea que yo tengo de Gurdjieff, y es que es una persona imparable. La fuerza con la que busca la verdad, el ansia que tiene para descubrir cosas, la fuerza que pone en el empeño que pone para hacer una escuela, para crear una institución, es algo que no tiene límites. Tanto que él mismo dice que empieza a dormir cada vez poco, cada vez menos. Al principio parece que duerme 2, 3, 4 horas en las noches, hasta que algunas veces ya deja de dormir. Y dice que así, él trabajaba intelectualmente en las noches y trabajaba físicamente durante el día. Cada tanto descansaba, sí, pero eso le valió también un grave accidente. Ya estando en París, él cuenta como que estuvo varios días sin dormir y viajando en un automóvil de París al instituto que él tenía, La Prieuré, tuvo un accidente automovilístico muy grave que casi pierde la vida en él. Bueno, estos son reflejos de lo que es ese espíritu imparable, infrenable, que es el que tiene Gurdjieff. Me parece que el ansia de buscar la verdad lo hace llevar a muchos caminos, a muchas escuelas, sobre todo de Oriente, donde empieza a fusionar quizás algunas cosas con lo de Occidente. Y crea una situación como novedosa, nueva, una adaptación para Occidente de las escuelas esotéricas del Oriente.
Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio, así podemos invitar a los oyentes a escuchar un poco de música y volvemos enseguida. Hemos escuchado un coro compuesto por 4 monjes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Cantan a capela en una de las grandes naves de un grandioso templo. Es una canción que tiene como título Let My Prayer Arise. Eleva mi oración, o haz que se eleve mi oración, o elevemos la oración. Un coro de 4 monjes. Y esto nos hace pensar que la música litúrgica rusa es la tradición musical de la Iglesia Ortodoxa rusa. Recordemos que esta tradición comenzó con la importación de la música religiosa del Imperio Bizantino, cuando la Rus de Kiev se convirtió a la ortodoxia en el año 988. Aquí es un ejemplo de 4 monjes cantando una oración en un estilo gregoriano, pero dentro de la ortodoxia rusa. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y el tema que nos convoca hoy es Gurdjieff, que es un personaje muy especial y muy particular. Dentro de los conceptos que él manejaba, que eran muchos y muy amplios, consideraba que en el camino de la liberación, en el camino de la vida, existían 3 caminos. Uno era el del yogi, es decir, que a través de los ejercicios que ellos practicaban llegaría a la realización. El otro era el del fakir, que mediante prácticas que eran muy extremas y trabajando sobre el cuerpo de manera bastante
yo casi diría violenta, podían conseguir estados especiales de conciencia. Y el último, el del monje. Pero fuera de eso, como decía José anteriormente, él hace una síntesis de lo que va descubriendo y crea así el cuarto camino. Entonces Gurdjieff es el representante y el creador del cuarto camino. Hay que aclarar un poquito la descripción que hizo Manuel. El camino del fakir es el camino del cuerpo, el camino de la asceta, que domina su cuerpo. Después el camino del monje, que es el camino de la devoción. Tercer camino, el camino del fakir, que es el del yogi, perdón. El tercero es del yogi, que es el de la meditación, el que hace dominio de la mente. Y el cuarto camino vendría a ser la nueva propuesta, donde hay una integralidad de todos ellos. Lo que aclara, perdón, es que en esos tres caminos, según lo que hemos leído, que según parece que dijo él, habría que estar seguro de eso, es que esos tres caminos hacen que la persona tenga que abandonar su familia, sus cosas y sus negocios y vivir de modo separado, digamos, aislado del mundo. Y lo que él propone, parece ser en el cuarto camino, es que reuniendo todas las condiciones de esos tres caminos anteriores, la persona tiene que seguir viviendo en sociedad, cumpliendo con las obligaciones que le pide la sociedad y la familia, y desenvolverse espiritualmente. Como decía Félix, el cuarto camino nunca empieza en un nivel inferior al de un buen padre de familia, porque requiere la responsabilidad de una persona que vive en el mundo y se enfrenta a los quehaceres cotidianos sin la necesidad de abandonar el mundo. Él considera que en el cuarto camino se debe trabajar sobre todo el intelecto, las emociones y el cuerpo físico. Esos son los tres componentes y sus enseñanzas abarcan esas tres áreas para la formación de sus alumnos. Por ejemplo, en uno de los libros aparece un ejercicio que él hacía practicar a sus discípulos que andaban en una expedición, y era el ejercicio que él llamaba del stop. Cuando él decía stop, todo el mundo tenía que detener su cuerpo en la posición en que estaba, por incómoda que fuera. Y eso obligaba a las personas que lo seguían y que lo hacían aparecer con gusto, aunque les costaba mucho, a tomar conciencia de las distintas posturas que iba haciendo el cuerpo. Si estaban dando un paso y un pie quedaba en el aire, no se podía mover, tenía que quedar así hasta que él diera la orden de continuar. Y así, aunque pareciera ridículo, él le exigía a las personas que lo seguían, por lo menos en ese momento, ese control absoluto del cuerpo. Sí, además ese stop significaba una autoobservación de los pensamientos y de los sentimientos que estaba viviendo la persona. Entonces uno dice stop, y ahí uno tiene que revisar en este momento, por ejemplo, qué estoy pensando, cómo está mi cuerpo, cómo son mis sentimientos, como para un autoconocimiento, y de allí trabajar sobre eso. Hay un ejercicio que en CAF, por ejemplo, es muy semejante, que es sacarse la detención y sacarse una fotografía. Sí. Es decir, yo me saco en este momento una fotografía y veo en qué estoy pensando, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Y qué pasa con mis emociones. Así es. Hay varios caminos que tienen ejercicios similares y cada uno tiene una característica parecida. Ahí hay un libro muy interesante también de un compositor ruso que se llama Thomas de Hartmann, que con su esposa, Olga de Hartmann, acompañan a Gurdjieff en ese viaje, en esa trayectoria que hacen, no sé de qué lugar de Rusia, a Tiflis. Y ellos cuentan, porque el músico es el que acompaña las danzas sagradas que lleva Gurdjieff, y relata toda la experiencia, toda la vida, toda la vivencia que él tuvo en ese camino, en ese trayecto, en esa etapa de su vida. Ellos lo acompañan después también cuando vuelve a Moscú y después cuando se instala en Francia,
en París, cerca de París, en La Pourrière. Después, si bien ellos, ambos, abandonan o se alejan, mejor dicho, de Gurdjieff, siguen aún respetando sus enseñanzas y saben que a través de esas enseñanzas pueden alcanzar grandes estados de realización. ¿Ves que a pesar de haberse separado de él, sigue expandiendo las ideas de Gurdjieff sin el consentimiento de él? Así es. Es decir, participaba de las ideas, pero indudablemente había situaciones que chocaban y no les permitían trabajar juntos. Por ejemplo, hay una anécdota que hace ver, por un lado, la sabiduría o poder, o no sé cómo llamar, de este señor Gurdjieff, que en esa trayectoria, en ese viaje que ellos van haciendo, huyendo de la Revolución Rusa, para establecerse finalmente en Occidente, en un lugar determinado hay árboles frutales que parece que creo que eran ciruelas, y él les dice: no coman de esas ciruelas. Uno de ellos, precisamente creo que es Tomás de Harman, no le hace caso, come de esas ciruelas y se toma un tifus que casi lo lleva a la tumba. Sí. Y él, el mismo Gurdjieff, lo tiene que ayudar y auxiliar hasta que consigue sacarlo de la crisis, porque estaban en guerra, es decir, era una situación sumamente difícil conseguir medicamentos, difícil todo, simplemente porque no le hizo caso. Así, ¿cómo sabía Gurdjieff que no había que comer esas ciruelas? Bueno, yo lo dejo ahí, yo no lo sé. Hay una anécdota que relata la señora de Hartmann, Olga de Hartmann, que dice que una vez Gurdjieff le pide a ella que le entregue las joyas de su familia, las cosas que ella adoraba, que ella valoraba muchísimo, de sus madres y sus ancestros. Entonces, ella, realmente con una actitud de mucho desapego, se ve, va a la casa de Gurdjieff. Gurdjieff está de espaldas en una silla, solamente le dice: déjelas ahí. Entonces la señora, con gran pesar, pero con gran pesar y dolor, deja las joyas y se va cabizbaja, prácticamente sollozando y con mucha pena, sale de la casa. Pero cuando va llegando al umbral del jardín, aparece Gurdjieff de nuevo en la casa y le dice: llévese las joyas, llévese todo. Era suficiente. Porque, claro, es como una prueba del desprendimiento, y ella lo hace realmente, ese desprendimiento. Pero la señora cuenta algo más, que le pidió lo mismo a otra señora, y esta otra señora fue y entregó las cosas. Ya, pero suponiendo que se le va a devolver. No se lo devolvió. En 1922 compran el Château de Bruré, Fontainebleau, a la viuda de Maître Labon, el abogado de Dreyfus, ese famoso caso que hubo en Francia. Cerca de Fontainebleau, en París, donde se reabre su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Acondicionan la mansión para poder realizar sus prácticas con un gimnasio y un teatro. Y aparece la casa de estudios Study House. Ellos son los filósofos del bosque. Los esposos Salzman se encargan de la publicidad de Gurdjieff en los círculos franceses. A fines de 1923, es decir, un año después de haber comprado el Château de Bruré, se estrenan públicamente en el Théâtre des Champs-Élysées los movimientos y danzas sagradas con el nombre de la lucha de los magos, que se practicaban en la casa, con un éxito impresionante de público. Bueno, hemos dado muchos pincelazos de esta vida. Por supuesto, es apenas un esbozo de la idea, de la imagen de lo que fue Gurdjieff. Es una vida compleja. Sí. Bastante compleja. Simplemente mostramos esto, lo ponemos sobre la mesa como para que aquellos interesados puedan
incursionar ya sea por internet, por libros o por otros medios para familiarizarse con su enseñanza. Hay otros extensos libros que se llaman Del todo y de todas las cosas, que creo que son como 3 tomos, bastante abultados, con las ideas de Gurdjieff y enseñanzas de él. Y otro más que se llama Relato de Belcebú a su nieto. Está dentro de eso. Ahí relata en una oportunidad que después de las reuniones que hacía con él, uno de los discípulos practicó lo que él le enseñó, o sea, a autoobservarse. Salió del lugar y fue a la esquina, a la vuelta de la esquina, para comprar cigarrillos, porque es fumador. Y dice, y practicó ese ejercicio y discutió, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Y se volvió sin comprar los cigarrillos. Y esta vez dice que dejó de fumar con esa práctica. Bueno, ahí se dio cuenta de por qué. Bueno, muchas gracias a los oyentes que nos han acompañado y los invitamos a nuestro último programa, va a ser de este año, el próximo domingo, el domingo 29. Así que tenemos preparado también otras cositas para compartir con ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.